En este video vamos a tener una charla con Eric Torrado, un historiador de Tierra del Fuego, en la que vamos a dar una clase acerca de Malvinas. Eric Torrado tiene una página de Facebook que se llama Malvinas en la Mira, en la que comparte contenido acerca de este querido territorio nacional. También tiene un espacio en la radio Vía Ushuaia que se llama Crónica Internacional, en la que habla sobre geopolítica nacional e internacional. Esta clase especial se imparte debido a que el pasado 14 de junio fue el 40 aniversario del cese al fuego de la Guerra de Malvinas. Sin más nada que agregar, te damos pie a vos, Eric. ¿Qué tal, Donato? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto saludarte y a través del saludo a vos, a todos tus compañeros, a todos los estudiantes, docentes y cuerpos directivos de la Escuela Soldado Argentino, porque es importante para la causa nacional de Malvinas y del reclamo por soberanía que impulsen y que permitan este tipo de iniciativas en la escuela, ¿no? Así que gracias y por supuesto gracias a vos por la invitación, y me gustó mucho el término que usaste con el tema del cese del fuego, ¿no? Los 40 años del cese del fuego, porque viste que escuchamos muy habitualmente esta cuestión de nos rendimos, la rendición, la capitulación, y no, en Malvinas no nos rendimos, se combatió hasta lo último con orgullo, con honor, con gloria, y fue un cese del fuego, tal cual. Bueno, si te parece bien, arrancamos con las preguntas. Tenías unas preguntas ahí preparadas, me habías comentado acerca de la cuestión Malvinas, así que arrancá con las que vos quieras. Vámonos. Dale, arrancamos con la primera pregunta. ¿Por qué son tan importantes las Malvinas políticamente? Bueno, políticamente yo ahí agregaría también una pequeña 3 letras, que es por qué son importantes geopolíticamente. Es un término un poco más profundo incluso. Lo político a veces está muy vinculado estrictamente al poder político tal como lo conocemos, vale la redundancia, pero también hay que entender la geopolítica, que es un término donde el debate, las guerras, las divisiones o la lucha por el poder está muy arraigado y muy enraizado con la ubicación estratégica o geográfica que uno tiene. Eso tiene que ver con la geopolítica. Y está bueno hablar del tema, porque vos sabés que habitualmente ocurre, nos pasa a los adultos que quizás por olvido o por omisión, hay ciertos términos que en las escuelas secundarias incluso ocurre que a veces no se fomentan o no se comentan, porque a veces uno tiende a subestimar a los jóvenes, a decir, no, bueno, si están en la escuela secundaria capaz que todavía no da que hablemos de geopolítica, y no, para nada hay que hablar de geopolítica. De hecho vos sos un joven recontra formado en estos términos, y hoy por hoy la juventud, además con el acceso que hay a la tecnología, a la información, están muy informados. Así que me parece que primer ítem ahí, por ahí para nosotros los adultos, no subestimar a los jóvenes, sino potenciarlos y hablarles de las cosas tal como son. ¿Por qué son importantes geopolíticamente las Malvinas? Bueno, creo que hoy por hoy las Islas Malvinas, y a diferencia por ahí de lo que ocurría en el año 1982 o antes, donde quizás se veía las Malvinas como una fuente de riquezas vitícolas, los recursos pesqueros, las posibles o eventuales riquezas gasíferas o petrolíferas allí en la plataforma marítima de las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur. Hoy, además de todo eso, las Islas Malvinas valen, siempre digo esto, ¿no? Valen mucho más que todo eso solamente por la ubicación estratégica y geopolítica que tienen en el planeta, las Islas Malvinas al día de hoy. Aunque podrías prescindir de todo lo otro, podría no haber petróleo, no haber gas, no haber el ganado que tienen, no haber el banco ictícola, los recursos pesqueros inigualables y formidables que tienen en las aguas de las Islas Malvinas. Y aunque no hubiese todo eso, hoy son importantes por la posición estratégica y geopolítica que tienen en el planeta. Porque por un lado las Islas Malvinas hoy tal como están, son un puente necesario para cualquier país que hoy diga, che, quiero tener ambición o posesión o soberanía futura sobre parte de la Antártida. Bueno, primero tenés que tener cercanía geográfica. Yo no puedo reclamar pertenencia o soberanía sobre un territorio del cual estoy lejos o no tengo ningún tipo de cercanía en términos estratégicos o en términos geográficos. Bueno, el Reino Unido ya de por sí está lo suficientemente lejos de Malvinas, imagínate que son más de 13.000 kilómetros, pero aún así, en la mentalidad británica, por eso digo, nosotros tenemos que entender y consolidar bien nuestra posición, que es la posición argentina, pero también tenemos que entender la posición de la otra parte, porque nosotros no estamos luchando como argentinos contra nosotros mismos por el dominio de Malvinas. Si fuese por nosotros mismos ya lo tendríamos. Estamos luchando contra la usurpación británica.
Y en la mentalidad británica, expansionista o imperialista, entendiendo al Reino Unido como un reino, como un imperio, ellos necesitan consolidar su enclave colonial en las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque si ese enclave colonial lo entienden como una parte, una pata de su imperio, justifican, dicen, bueno, yo, imperio británico, estoy en la isla de Gran Bretaña, pero también estoy en las Islas Malvinas. Y como estoy en las Islas Malvinas y mi imperio llega hasta ahí, también tengo por cercanía derecho a reclamar la Antártida. Y reclaman, de hecho, la porción antártica que nosotros vemos en nuestro mapita, esa que es como una porción de pizza blanca, siempre digo. Bueno, ellos reclaman esa porción más una parte de la porción antártica que reclama Chile. Entonces, en primer lugar, hoy por hoy las Islas Malvinas son una ambición necesaria para que los británicos pretendan proyectar su presencia hacia la Antártida. Pero pensándolo en términos más globales inclusive, y con esto que te decía recién de la geopolítica, las Islas Malvinas también están ubicadas en un lugar, tanto estén bajo la soberanía británica, como lamentablemente lo están hoy, o bajo la soberanía efectiva que esperamos recuperar en algún momento, están en un punto, en un enclave necesario a nivel geográfico que te permite controlar los pasos interoceánicos del cono sur de América, ¿no? Están por su latitud a la altura del estrecho de Magallanes, ahí cerquita, digamos, el paso hacia el otro océano. Los pasos interoceánicos de la parte sur del Cabo de Hornos que te permiten proyectar hacia el Océano Pacífico Sur. ¿Y por qué decimos el Pacífico Sur? Porque el enfrentamiento global que se viene, que ya lo estamos viendo hoy con la guerra en Ucrania y los sistemas de alianzas que se forman, enfrenta por un lado a las potencias occidentales de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que me imagino por así habrán visto, habrán mencionado en la escuela, y están enfrentadas con la posición de este nuevo eje que se está formando o ya consolidado entre China y Rusia, por ejemplo. De manera que la OTAN y los países que la conforman, entre ellos el Reino Unido, que es una pata elemental de la OTAN, o la NATO en inglés, viendo a futuro saben que el día que, Dios no lo quiera, estalle ese conflicto global en contra del poderío chino en el Pacífico Sur, que está muy consolidado, por cierto, van a necesitar este enclave militar que les permita. Es como una especie de plataforma, un gran portaaviones que está ahí a flote en las Islas Malvinas, ¿no? Entonces, Malvinas es un puente hacia la Antártida, pero también es una posición necesaria para controlar los pasos interoceánicos y proyectar el lanzamiento de operaciones desde el Atlántico Sur hacia cualquier parte del cono sur del planeta que requiera algún tipo de enfrentamiento o hipótesis de conflicto en el futuro cercano. Por eso son extremadamente necesarias y por eso también esperamos que vuelvan a la soberanía efectiva argentina, también son un elemento para que la Argentina tome una posición en el panorama del poder mundial. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Tuvo Argentina oportunidades de recuperarlas antes de la guerra, las islas? Mira, vos sabés que eso es interesante, la pregunta esta, porque por lo general nosotros analizamos la posición argentina o las posibilidades que se dieron a partir de la guerra de Malvinas. Incluso te diría que hay argentinos que lamentablemente por ignorancia o por omisión o porque no han sido educados en esa línea, consideran que nosotros iniciamos la guerra, ¿no? A mí me ha tocado muy frecuentemente escuchar a argentinos que dicen, no, porque fuimos a esta aventura innecesaria, injustificada, y perdimos y fuimos con gomeras y todos estos discursos que por ahí después, si querés, les podemos dedicar también una pequeña parte. Y no se analiza lo que pasó en la etapa previa a la guerra de Malvinas en el año 82. En los años 70, la Argentina tuvo, entre los comienzos de los años 70 y mediados de la década del 70, años 75, del 76 inclusive, la posibilidad efectiva de recuperar la soberanía argentina. Viste que hoy cuando nosotros prendemos el noticiero y hablan de que la ONU, con el Comité de Descolonización, invitan nuevamente al Reino Unido a sentarse para negociar con la Argentina, esto que se dice todos los años. Asume el presidente en la Argentina y se plantea eso. Va un presidente o un embajador a las Naciones Unidas y se pide ese diálogo. ¿Y los ingleses, o los británicos, cuál es su respuesta? No, muchachos, el tema soberanía, ellos dicen, la fórmula soberanía no la vamos a tocar. Y los británicos, ¿qué hacen? Quieren imponernos su agenda y dicen, estamos dispuestos a tocar el tema de los negocios, los recursos pesqueros, la cooperación económica, científica, etcétera, 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 pero no el tema soberanía. Es como que a ellos les hace ruido y es una especie de mala palabra hablar de soberanía, ¿no? Y sin embargo, en la década del 70, los británicos, en una serie de documentos y reuniones con el gobierno argentino,
que parten ya desde fines de la década del 60, habían hablado de, literalmente, cito textual, Donato, lo que ellos mismos decían en esos documentos, de la transferencia de soberanía desde el Reino Unido hacia la Argentina de las Islas Malvinas. Fíjate qué loco, porque hoy para ellos es imposible, por lo que decíamos recién, por el valor que tienen las islas a nivel geopolítico y estratégico, hoy para ellos es irrisorio e imposible hablar de transferencia de soberanía. Sí pueden hablar de cooperación mutua y demás, pero no de transferencia. En los años 70, de hecho, hubo una declaración conjunta del 1 de julio de 1971, donde así se comprometen los dos países a aunar esfuerzos para la integración, para empezar a abordar el tema de esa transferencia de soberanía de la que hablaban los británicos. Y de hecho la Argentina dio muchos pasos en esa dirección, porque nosotros firmamos esa declaración el 1 de julio del año 71, y 2 días después, el 3 de julio para ser exactos, la Argentina envía ese primer vuelo que empieza a tender un enlace aéreo con los isleños en las Malvinas, que fue un avión anfibio o un hidroavión, un Albatros. Luego la pista, finales de 1972, comienzos de 1973, estaba en pleno funcionamiento una pista de aluminio que la Fuerza Aérea Argentina había creado en las cercanías de Puerto Argentino para que los isleños tuviesen cómo moverse, porque claro, para ese momento, vos sabés que las Malvinas eran un costo muerto para el Reino Unido, por la distancia a la que se encontraban, por los víveres y el abastecimiento que tenía que hacerles, y porque aparte los kelpers les parecían a los británicos ciudadanos de segunda. No eran considerados los kelpers británicos de la corona como los que vivían en Gran Bretaña, quizás. Eran para esos ciudadanos de segunda. Y sin embargo, la Argentina hizo todos los esfuerzos, y claro, como la Argentina hizo muchos esfuerzos y después el Reino Unido retrocedía, reculaba en esa intención, la Argentina, que en aquel momento era un país muy respetado en las Naciones Unidas, y también respetado a nivel continental, más allá de nuestras variaciones políticas, la alternancia de los gobiernos democráticos con los gobiernos de facto de aquella época, la Argentina mantuvo entre los 60 y los 70 una actividad diplomática en las Naciones Unidas brillante. Y con el temor a ser humillados en la comunidad internacional, los británicos dicen, bueno, tuvieron que ceder de vuelta, porque la Argentina reclama en el año 73, a partir de la resolución 3160 de las Naciones Unidas, que nosotros como país habíamos hecho todos los esfuerzos necesarios y lo demostrábamos, y los británicos no. Y ahí es que los británicos vuelven a hablar de la transferencia de soberanía, y hasta fíjate vos qué dato de color importante. Se habían comprometido a que durante los años que durara esa transición, esa transferencia de soberanía efectiva de las Malvinas hacia la Argentina, iban a ondear las dos banderas juntas, iba a haber una especie de cogobierno, de gobierno de coalición, algo así como lo que uno ve quizás. Viste el caso de Andorra, ¿no? Ese coprincipado entre España y Francia, una cosa por el estilo. Iban a viajar docentes argentinos para enseñar español en las islas. Íbamos a generar un programa de intercambio estudiantil y cultural para que los isleños pudiesen viajar y estudiar y también validar sus títulos en las universidades y escuelas argentinas. Con lo cual, lamentablemente, bueno, después fallece Perón, luego de su fallecimiento la actividad también a nivel diplomático decae un poco. La Argentina empieza a encarar hacia otra etapa histórica y dejamos un poquito de lado esto por lo que veníamos enfilados y allí decae esta actividad. Pero sí, los ingleses, los británicos en aquel momento hablaban literalmente de transferir la soberanía a la República Argentina. Entonces, cuando hoy se quieren olvidar de ese pasado de hace un par de años nada más, hay que recordárselo. Para hoy eso es impensado para ellos el día de hoy hablar de transferencia de soberanía, porque como te decía antes, hoy las Islas Malvinas valen más como enclave geopolítico, estratégico y militar que por los recursos que hay debajo de su suelo. Pasamos a la siguiente pregunta, que esta pregunta es un poco triste. ¿A qué se debe la alta tasa de suicidios que hubo después de la guerra de Malvinas entre los excombatientes? Sí, es una pregunta fuerte y que tiene que ver más con esa cosa íntima que tenemos los argentinos en nuestra identidad, que somos un pueblo de extremos. Oscilamos entre la euforia por el éxito y la tristeza por la derrota. Es como que nos cuesta tener un término medio. Pero ¿qué fue lo que faltó después del año 82 para que no ocurriera estos hechos tristes que hacen que hoy, estando en el año 2022, a 40 años de Malvinas, se hayan suicidado prácticamente o más combatientes incluso de los que fallecieron en combate, acciones de combate? Los británicos también tuvieron un proceso similar, ¿no? Hay que aclarar eso. ¿Qué fue lo que
faltó esto que estamos haciendo vos y yo ahora, por ejemplo. Faltó que se educara sobre Malvinas, faltó que se divulgara. Desde todos los ámbitos de la sociedad faltó malvinización. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, hoy con el diario del lunes tal vez es un poco más fácil, pero lo que pasó entre el año 82 y este año 2002 es este proceso denominado desmalvinización, que significó de manera sistemática, planificado en algunos casos por algunas fuerzas políticas, por algunas ideologías, por algunos medios que también eran funcionales al Reino Unido. ¿Qué significó la desmalvinización? Ocultar al veterano, porque se los consideraba que habían vuelto vencidos de una guerra que habíamos provocado nosotros, ¿no? Eso es lo más triste. A veces, no sé si te tocó escucharlo, pero en la televisión, en algunos medios de comunicación, se escucha esta postura como que nosotros generamos la guerra de Malvinas, que fue una loca aventura militar, cuando en realidad veníamos de casi 150 años de reclamar pacíficamente ante el mundo y decir, muchachos, estamos levantando la mano porque nos quitaron algo que es nuestro, y lo reclamábamos pacíficamente. Y ahí abro un paréntesis entonces, porque tenés ciudadanos argentinos que justifican al Imperio Británico al decir que nosotros fuimos a una aventura militar, a una locura, cuando veníamos de esos 150 años de paciencia casi. ¿Qué país no tiene el derecho a usar todos los recursos como los utilizó San Martín, Belgrano, Güemes, los grandes patriotas de la independencia? ¿Qué país no tiene el derecho de defenderse ante la agresión? Nosotros simplemente nos defendimos. Pero después ocurrió otra cosa. Además de culpar al veterano por los errores estratégicos que sí se cometieron en Malvinas y las malas decisiones políticas, lo quisimos ocultar. Entonces, como la sociedad sentía vergüenza porque había una prédica anti-malvinera en contra del veterano, donde el veterano de golpe pasaron los años y lo empezaron a vincular también con los crímenes de lesa humanidad que habían ocurrido en el continente durante la dictadura, que no tenían nada que ver. Entonces, de repente, vos tenías al veterano de Malvinas mezclado con cuestiones políticas, mientras el tipo, esta persona, había estado peleando en el Atlántico Sur por vos, por mí, por nuestra cultura, por lo que nos hace argentinos, por nuestra religión, por el fútbol, por nuestra fe, por nuestro idioma. Pelearon allá, no estaban metidos en política. Entonces se los ocultó, se tuvo vergüenza. Y claro, vos imaginate que cuando a un combatiente, a un soldado de la patria, que fue a pelear por lo que es nuestro, le mostrás durante casi 4 décadas que fue a pelear por algo vano, por algo que no tenía sentido, por algo que cambió su vida, y lamentablemente muchos de esos argentinos se vieron sumidos en la depresión, en la angustia y en la tristeza, y tomaron la trágica determinación de quitarse la vida, porque pensaron y murieron, y eso es lo que a mí nos debe doler como argentinos, se murieron por propia voluntad, eligieron el suicidio por no soportar a una nación que les dio la espalda. Y eso tiene que ser motivo de reflexión para todos los argentinos. Porque cuando hay un grupo de argentinos que te dicen, no, mira, ellos fueron a pelear por nada, porque eran chicos, por todos estos discursos confusos que hay, lo único que hacemos es invalidar la causa justa de Malvinas. Malvinas es una causa sagrada. Y los que fueron a combatir en Malvinas pelearon por nosotros, no por un gobierno X o por una dictadura o por una ideología. Pelearon que hicieron un juramento por Dios y por la patria y fueron coherentes con ese juramento. Y tristemente, después que volvieron de esa guerra, muchos argentinos no solo les dieron la espalda y los ocultaron y los olvidaron, no generaron mecanismos de contención de salud, no tenían cobertura médica, por ejemplo. Los veías pidiendo o vendiendo cosas en los colectivos. A mí me pasó en Rosario subirme a un colectivo y ver a veteranos con sus medallas, con su uniforme, vendiendo lapiceras para poder subsistir. Y vos te preguntás por dentro, ¿una persona que peleó por la patria merece ese trato, ese olvido social? Entonces creo que está buena la pregunta tuya porque es fuerte, pero es necesaria como sociedad para que tengamos un debate donde saquemos al veterano de esa posición de víctima en la que lo colocamos durante mucho tiempo y lo coloquemos en la posición de héroe, de combatiente, de soldado de la patria con orgullo, como en la mayoría de los países del mundo. Quien ha ido a la guerra, quien volvió mutilado, quien sufrió, por supuesto, en la guerra, quien perdió a sus camaradas, y ni hablar los caídos que tuvo la guerra de Malvinas, que son los máximos héroes de la nación, hay que valorarlos y hay que estar orgullosos de ellos, aprender sus nombres, conocer sus historias. Hay muchos hombres vivos que han ido y que son lecciones de vida, sinceramente,
y hay que conocerlos. No hay que olvidarlos, no hay que darles la espalda, porque es la mejor manera de honrar a esas almas que hoy están allá, a esos restos, ¿no? Sus almas están en un lugar que ya sabemos que están bien, pero sus restos, la sangre, sus cuerpos son un testimonio de la lucha por la soberanía. Y si nosotros aplicamos esta prédica británica de que no, de que en realidad la guerra fue totalmente injusta y que la buscamos nosotros, lo único que hacemos, Donato, es ser funcionales a lo que quiere el Reino Unido, que es que nunca más nosotros sintamos el orgullo o la autoestima necesaria como pueblo para querer defender lo nuestro, porque por cierto estuvieron al límite de perder la guerra. Entonces cuando vos, como nación imperialista, colonizadora, que avasallás a un pueblo, que lo oprimís y le arrebatás lo que le pertenece, ese pueblo se te planta un día, te combate casi de igual a igual a pesar de una inferioridad en tecnología y te pone al límite, y vos como nación imperialista vas a decir: tengo que ponerme las pilas para que el día de mañana nunca más en la vida vuelvan a querer hacer esto. Y nosotros tenemos que malvinizar para no ser funcionales precisamente a esto que decíamos, que es ese proceso de desmalvinización. La hice un poco larga, pero está bueno porque me diste el pie para hablar de varias cosas que son importantes en la misma pregunta. Dale, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es esta: ¿qué forma tiene el país hoy de recuperarlas a las islas? Mira, yo creo que hay seguramente hay distintas maneras en las que la Argentina puede llegar a obtener una soberanía efectiva nuevamente sobre las islas. No soy, y vos lo sabés, no soy de los que creen necesariamente en este discurso ultrapacífico que muchas veces peca de mentiroso y exagera de hipocresía, porque creo que los países serios que han hecho grandes avances en la conquista de sus derechos, en su independencia, o en sus procesos de descolonización, o en recuperar lo que les pertenecía y estaba ocupado por otros, son países que tienen autoestima, pero que también tienen poder, y que cuando se sientan a la mesa de una negociación, negocian con, como diría un viejo canciller europeo de la época de Napoleón, con el olivo en una mano y con la espada oculta detrás de la espalda, ¿verdad? Cualquier negociación de carácter diplomático, donde vos te sentás frente a una nación poderosísima, porque hay que entender que nosotros peleamos contra el Reino Unido, contra la OTAN, perdón, pero peleamos contra una nación que es una potencia militar nuclear, con submarinos nucleares, con bombarderos estratégicos, con misiles balísticos intercontinentales. Entonces, si nosotros nos sentamos a una mesa con el Imperio Británico, que tiene todas esas herramientas, en la mesa puso la pluma, el olivo, la paz, la paloma de la paz, pero también puso los cuchillos, las hachas, las bombas nucleares, las bombas racimo, como las que utilizaron en Malvinas, y nosotros decimos: me siento a la mesa de negociación, pero solamente con la paz, no tengo ninguna otra herramienta. O pongámosle, saquemos las armas, no me siento a la mesa de negociación con un comercio lo suficientemente atractivo como para que vos, Reino Unido, quieras mejor convertirme y tenerme como socio antes que como enemigo, como fue en el caso de Hong Kong y China. ¿Te acordás ese caso donde se produjo una transferencia y en un momento dado el Reino Unido dijo: bueno, me conviene tener a China como gran socio comercial que lo son, antes que tenerlo como enemigo por Hong Kong? ¿Qué pierdo y qué gano? Entrego una isla, mantengo ciertas condiciones, pero a cambio gano un socio que me va a redituar en mucho más en dinero y en ganancia que lo que hoy me está dejando esa isla, ¿verdad? Entonces creo que, para resumirlo, a mí me gusta hablar de las 3P sobre el camino para recuperar las Islas Malvinas. La primera necesaria de esas 3P es la perseverancia. La Argentina tiene que mostrar un discurso completo y continuo acerca de malvinización, acerca de nuestra voluntad, pero de una voluntad férrea. La Argentina tiene que tener una política de Estado sostenible en el tiempo para, mediante esa perseverancia y más allá de los cambios de humor en la política argentina que varían todo el tiempo y en el mundo, mostrar que somos consecuentes y consistentes en nuestro reclamo de soberanía. Por eso es que fundamental la perseverancia. Sin perseverancia, asume un gobierno el día de mañana, tira para atrás todo lo que hizo el anterior con respecto a Malvinas y no sirve. La segunda P es el pragmatismo. A mí me gusta hablar mucho de pragmatismo, que es esto de ir a la verdad empírica, a la cuestión práctica de los hechos en realidad, ¿no? Porque te vas a encontrar con mucha gente que te dice que para recuperar las Malvinas la única vía es la diplomática. Y aunque uno no desee la guerra, no es la vía diplomática la única.
Porque claramente los británicos no usaron la vía diplomática para obtener el dominio sobre las Islas Malvinas. Desde 1833, te diría un poco desde más atrás, desde 1806 y 1807 que los británicos querían meterse al virreinato al Río de la Plata, después afectar esas provincias unidas. 1845, el bloqueo anglo-francés, ¿te acordás? Entonces, digo, no es una cuestión necesariamente de 1833, viene de hace rato y se manifestó en muchas oportunidades después. Entonces, tenemos que entender para empezar que hay un mundo pragmático y realista, donde si bien nosotros en el terreno de los deseos y el idealismo, por supuesto que todos queremos la paz, porque en paz los pueblos crecen y se desarrollan y prosperan y desarrollan la ciencia y la tecnología, eso está demostrado. Pero también hay que entender que la guerra es un fenómeno tan cruel como inevitable. Hoy el mundo no nos esperaba, hasta antes del 24 de febrero, Ucrania pensaba en que iba a haber un salvataje por medio de los mecanismos de presión de la OTAN y de Estados Unidos y la Unión Europea, que iba a evitar esta operación militar que les arrebató todo el este de Ucrania, por ejemplo. Y se levantaron de la noche a la mañana con los pies de Rusia dentro de Ucrania. Seguramente Ucrania no buscaba una guerra directa con Rusia, pero ocurrió. Entonces digo, nosotros tenemos que ir a negociar siendo pragmáticos. Entender cuando nos sentamos a una mesa de negociación, si algún día los británicos dicen, bueno, muchachos, ¿saben qué? Vamos a discutir la soberanía. ¿Qué propuesta tienen? ¿Y qué les vamos a decir ese día? No, bueno, queremos que nos den la totalidad, que nos restituyan los terrenos, y ellos van a decir, no, dijimos negociación, no dijimos obsequio. En una negociación las dos partes pierden algo y ganan en algo. Las dos partes muestran qué te ofrecen, pero también te muestran con qué te amenazan, si no puedes llegar a lograr sus objetivos. Entonces la Argentina ya tiene la cosa buena de la diplomacia, de que somos un país con una amplia experiencia diplomática brillante. Pero también tenemos que tener la espalda suficiente para enfrentar con ese pragmatismo y con ese realismo a una potencia nuclear que nos está usurpando y nos está ocupando con la fuerza de las armas. Entonces ahí viene la tercera P, que es la del poder, ¿no? Hace poquito hablaba con el comodoro de Marina, Eduardo Ganó, veterano de Malvinas también, y él me decía algo importantísimo. El poder te ayuda en la autoestima como nación. Para ganarte el respeto de las naciones del mundo y sobre todo el respeto de una nación que te está usurpando ilegalmente tu territorio, tenés que tener poder. Porque a una nación poderosa solo la mueve el poder de otra nación. Imagínate si el Reino Unido va a sentarse a una mesa de negociación con la Argentina cuando no nos respeta. Porque vos te sentás a negociar con una persona o entidad que considerás que está a la par tuya. Ahora, si vos considerás que estás acá arriba, con todo el poder nuclear y militar del mundo y con una alianza que te respalda, tenés a tus espaldas, ¿para qué te vas a sentar a negociar con alguien que está a esta altura? Si vos estás a esta altura y el otro está acá, difícil que se produzca finalmente esa negociación, porque este actor, que es el Reino Unido, que se rige por el poder militar, no va a ponerse a la par de quien está 40 escalones debajo de su poder militar. Por eso creo que es perseverancia, pragmatismo y poder. Esas tres cosas, como política de Estado nacional, van a ayudarnos a recuperar las Islas Malvinas. Y por último, una última pregunta es, usando el ejemplo de la independencia de Chipre, de si Argentina podría obtener la soberanía sobre el territorio de las Islas Malvinas, las Islas Sandwich y las Islas Georgias del Sur, mediante el concederle a Estados Unidos un alquiler de una base militar, o sea, de la base que ya tienen, por ejemplo, a 100 años, que es lo que hizo Chipre. Si se podría realizar eso. Vos decís una especie de arriendo de alguna manera, ¿no? Como se utiliza en algunos países. Mira, yo creo que como poder se puede, de ahí a que sea algo realizable y sostenible en el tiempo, no creo sinceramente. ¿Por qué? En el caso de Chipre, por ejemplo, que convengamos que en la cuestión de Chipre tenés un proceso de independencia, ¿verdad? Chipre venía de un proceso de independencia en el año 60, donde en el año 59, cuando el Reino Unido veía de alguna manera lo que se venía en Chipre, empezó a establecer algunas condiciones para evitar que después todo se desbandara con respecto a la rivalidad greco-turca que hay en la zona, ¿no? Que siempre está al límite de la guerra. Por eso incluso hay una misión de paz de las Naciones Unidas en Chipre. En el caso de las Islas Malvinas no se trata de un proceso de independencia, como sí ocurrió en el caso de Chipre, donde los chipriotas, más allá de ese 78% de mayoría
turcochipriota contra esa otra parte greco-chipriota. Más allá de esas diferencias, en el caso de Chipre era una cuestión que tenía que ver con la independencia nacional, y en el caso de la Argentina, las Islas Malvinas no tienen que ver con una discusión de independencia, sino más bien con volver a un país que, al independizarse, como éramos nosotros, recibimos por herencia todos los territorios que pertenecían a esa metrópoli que era España. Sí hay un discurso de independencia o de autodeterminación. Ahí sí me parece que el Reino Unido explota muy hábilmente esta cuestión de decir: nosotros no queremos que las Islas Malvinas sean necesariamente británicas, solo colaboramos con los isleños y creemos en su derecho a la autodeterminación. Entonces fíjate qué es lo que se usa, diciendo a esto que vos me preguntabas. La cuestión de que los isleños tienen derecho a una especie de independencia o de autodeterminación. ¿Para qué? Porque obviamente cuando ellos determinen ese anhelo de autodeterminación, van a elegir el paraguas militar de la corona británica, que por cierto ya tiene una base militar en Monte Agradable, que es una base militar formidable, con aviones cazas, los Typhoon, Eurofighter, con sistemas misilísticos de última generación. Entonces creo que no, en este caso sería un caso distinto. Me parece que si se lograra un entendimiento con el Reino Unido, en todo caso sí podría haber una buena convivencia entre las dos naciones, entre el Reino Unido y la Argentina, primero entendiendo que los isleños son una población implantada. Cuando en 1833 los británicos usurpan las Islas Malvinas, echan a la población de las Provincias Unidas que ya residía en ese lugar, ¿no? Y por otra parte también hay que entender que dentro de este proceso nosotros podemos lograr un mecanismo de convivencia, entendimiento, colaboración y crecimiento conjunto entre las dos naciones, pero solo si el Reino Unido transfiere esa soberanía en algún momento a la Argentina. De hecho, creo que la Argentina tuvo histórica relaciones amistosas con el Reino Unido, de fomento mutuo a nivel económico. En algún momento se habló también de, más allá de esta soberanía conjunta o de este cogobierno que se planteó en la década del 70, se planteó la cuestión de una isla para cada uno. La isla Gran Malvina para uno, la isla Soledad para el otro. Bueno, habría que ver, en definitiva. Yo creo que si algún día hay dos formas de que nos guste o no nos guste, hay dos formas en que se puede decantar la cuestión Malvinas acá, hoy, en 10 años o en 500 años. O se realiza una efectiva negociación con pragmatismo, con poder, con perseverancia, y por mecanismos diplomáticos de entendimiento entre las dos naciones se llega a un entendimiento para la posesión efectiva de la Argentina, o lamentablemente va a volver a ocurrir un enfrentamiento militar en 200 años, 500 o en 100, motivado por el Reino Unido o motivado por la Argentina, no lo sabemos. Entonces hay que ir articulando los mecanismos para entender qué va a pasar el día después del día D. Está buena tu pregunta, ¿por qué? Porque los argentinos no solemos preguntarnos qué va a pasar el día después de que las Malvinas vuelvan a la soberanía efectiva argentina. Y tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar qué va a pasar cuando nos sentemos a la mesa con los británicos y qué pasa si los británicos de golpe, sería algo milagroso, te dicen: bueno, mira, ¿sabes qué? Te transfiero la soberanía de las islas, son tuyas, no te las pido, no te las reclamo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo las mantenemos? ¿Cómo fomentamos la urbanización? ¿Cómo tratamos a los isleños que van a ser ciudadanos del territorio argentino? ¿No? ¿Cómo generamos mecanismos culturales para que se elimine esa brecha cultural entre los isleños y los argentinos continentales que estén en las Islas Malvinas de pronto? Entonces creo que hay que pensar todas esas posibilidades. La Argentina en algún momento, si elegimos seguir por la vía de la diplomacia, vamos a tener que, con el suficiente poder en nuestra espalda, sentarnos a negociar. ¿En qué cosa podemos ceder un poquito? Porque eso va a ocurrir en toda negociación. No va a ser traición a la patria que alguien quiera ceder en algo para ganar la soberanía efectiva de Malvinas, pero tampoco atarnos a futuro cediéndoles espacios y bases militares, porque sería ganar las Islas Malvinas, pero perder la soberanía de quizás superficies mucho más amplias y más grandes en territorio geográfico, y también implicaría, y esto me parece que es un dato no menor, ignorar el sacrificio de todos los argentinos que murieron para tratar de enfrentar y expulsar ese dominio ilegal británico en el año 1982. Así que no lo veo en el corto plazo como una solución posible. Sí creo que se pueden articular formas eventualmente de que la Argentina, una vez que se convierta en un país poderoso nuevamente, como aquella nación que influía mucho a nivel internacional en los 70, como ese país que en los años 70 tenía la aviación militar más poderosa de América Latina, el día que la Argentina vuelva a hacer un poco de eso, quizás logramos una negociación efectiva para
cediendo un poco el Reino Unido, un poco la Argentina y entendiéndose las dos naciones, volvamos a recuperar la plena soberanía efectiva sobre las Islas Malvinas. Georgias del Sur, Sandwiches del Sur y espacios marítimos circundantes, porque a veces nos olvidamos de esa parte, pero son parte de lo mismo. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Ahora, si querés decir algo así en general para los alumnos que están viendo esto. Bueno, lo que decía, reforzar un poco, Donato, lo que decía al principio, por supuesto, valorar el esfuerzo que estás haciendo vos y el esfuerzo también que permite y que impulsa la escuela, en este caso Soldados Argentinos. Lo que ustedes hacen hoy, lo que vos haces, es fundamental porque estás haciendo patria. Yo tuve, desde chico, admiré, casi te diría de una manera idílica e idealizada, a esos héroes, veía algunas caricaturas, veía algunos recortes de diarios, algunas búsquedas con Windows 98, me acuerdo, en esas primeras computadoras que habían en su momento, y buscaba Malvinas, Guerra del Atlántico Sur, 1982, y veía los rostros de muchos de esos hombres arriba de los aviones, la foto esa histórica de la Antelope, con la explosión, el hundimiento de los buques británicos, el ataque con los aviones Super Etendard y los misiles Exocet, y para mí era todo eso muy lejano, y por eso también admiraba tanto y me gustaba eso, porque era casi mítico, parecía una leyenda. Y yo lo que había escuchado durante mucho tiempo, aún con la corta edad que tenía, a los 10 o los 11 años, era que nosotros habíamos ido a una guerra y la habíamos perdido como chicos con gomeras tirándole a aviones. Y un día empecé a leer y a interiorizarme y me di cuenta que eso no era cierto. Y me di cuenta que hubo hombres que tuvieron un coraje de acero y un corazón a prueba de la muerte misma, y que muchos de esos hombres están vivos. Yo soy uno de los afortunados, gracias a Dios y a la vida, que pude ver en un recorte de diario una foto del comodoro Pablo Carballo, que para mí es el San Martín vivo, y un día pude ir a su casa y abrazarlo y mirarlo de frente y decirle, Comodoro, casi al borde de las lágrimas, gracias, ¿no? Así que los animo a través de vos a que piensen y estudien la causa de Malvinas, no solo como la cuestión académica importantísima que significa, y que está bueno que la escuela a ustedes les permita este espacio porque habla muy bien de los docentes y del cuerpo directivo, pero que también ustedes sepan que lo que pasó en Malvinas fue real, que lo que pasó en Malvinas es lo más cercano que tenemos a esa gesta gigantesca de la independencia sanmartiniana y de la campaña belgraniana, y que Malvinas es motivo de orgullo. Cuando muchas veces a los argentinos nos quieren decir que hay una forma triste y decadente en la que se van a desarrollar las cosas en nuestro futuro y que solamente hay un futuro oscuro, yo elijo creer que en la Argentina hay un futuro de grandeza, prosperidad y de progreso, porque lo que me hace creer que ese futuro es posible son esos hombres que en el medio de las noches frías del Atlántico Sur, volando a 3 metros sobre las olas en máquinas de hacía 30 años y a 1000 kilómetros por hora, le hicieron el mayor daño que jamás se podrían haber imaginado los británicos desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando a veces te pintan un mundo que parece imposible, esto que está acá atrás mío, en el año 1982, demostró, con los 649 caídos, que no hay cosa que se le ponga frente a los argentinos, que cuando nos vemos amenazados y nuestra cultura, nuestra familia, nuestra patria está al límite de su supervivencia, siempre va a haber, como dice nuestro himno nacional argentino, esos bravos que van a poner sus fuertes pechos, en aquel caso al ibérico altivo león y en este caso fue el león británico. Así que el último mensaje, Malvinas no es un mito, no es una leyenda, fue una realidad, los héroes están vivos y es un motivo de orgullo. Estudiarlos y ser conscientes ustedes, nosotros todos como argentinos, estudiar lo que pasó en Malvinas, nos hace crecer como pueblo, nos hace crecer en nuestra autoestima y nos da la receta de que más allá del oscuro y sombrío que parezca el panorama que tenemos por delante, ustedes los jóvenes son la simiente de ese conocimiento y que es posible superponernos a la oscuridad gracias al honor y a la valentía y a la cultura y a la fe de esos hombres que enfrentaron algo que parecía invencible y lo pusieron al límite de todo. Malvinas es eso, un motivo de orgullo y la receta para la recuperación de la patria. Y gracias, por supuesto, Donato, la verdad que un placer y me siento privilegiado de que vos y los jóvenes quieran estudiar la causa de Malvinas porque, ya te digo, vuelvo a lo mismo, es la receta para recuperar la Argentina. Muchísimas gracias a vos, Eric.
Espero que les haya gustado a todos los que están viendo esto y que les haya sido de utilidad para conocer más sobre la historia de nuestra patria. Sin más, nos despedimos. Chao.